Tome su lugar. Vamos a meditar en el tema titulado Reinado de Manasés en Judá. Hemos estado hablando, hermanos, durante todo este tiempo acerca de los reyes de la nación de Israel. Pero desde que los israelitas llegaron a la tierra prometida, guiados primero por Moisés y después por Josué, una vez establecidos en la tierra, los israelitas fueron muy inconstantes en su fidelidad hacia Dios. Por tiempos eran fieles y por tiempos se alejaban de Dios. Cuando se alejaban de Dios venía la desgracia. Ellos clamaban a Dios, Dios los escuchaba y los rescataba. Por un tiempo eran fieles y otra vez volvían a caer. Y usted puede ver en el libro de los jueces ese círculo. De hecho lo estudiamos en su momento en el libro de los jueces y vemos ese círculo que se alejaban de Dios, venía la desgracia, clamaban a Dios, Dios los ayudaba, eran fieles por un tiempo y nuevamente volvían a caer. Ahora, lo interesante de esto, hermanos, que aunque Israel es el pueblo escogido de Dios, no todos los israelitas son escogidos. De manera que conforme va la historia del pueblo de Israel, van siendo desechados los rebeldes y van siendo preservados el remanente fiel. Después del reinado de Salomón, la nación de Israel se divide en dos. Al norte se van 10 tribus y al sur se va la tribu de Judá con los levitas. En esta división, hermanos, la tribu del norte o el reino del norte, las 10 tribus del norte, pues desde un inicio ellos se volvieron a los ídolos y por esa causa fueron desechados. Vinieron los asirios, los conquistaron, los llevaron cautivos y fueron dispersos, y en la tierra del reino del norte de Israel fueron a habitar personas extranjeras. Sin embargo, en la división del sur, aunque mantenían fieles a la ley de Dios, siempre existían rebeldes que no querían obedecer a Dios. Dios debió preservar un remanente fiel hasta la venida del Mesías Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y eso es lo que hemos estado estudiando. Y el último rey que estudiamos fue Ezequías. Y Ezequías, la Biblia da testimonio de que hizo lo recto delante de los ojos de Jehová y erradicó el culto pagano y restauró el culto a Jehová, restauró el templo. Sin embargo, a los 39 años de edad, Dios le anuncia que se va a morir y le dice: prepara tu casa porque te vas a morir. Ezequías no tomó bien la noticia y se puso a llorar y se humilló delante de Dios y clamó misericordia, por lo cual Dios le permitió vivir 15 años más. Pero vimos, hermanos, que Ezequías no aprovechó esa segunda oportunidad. Ezequías no aprovechó esos 15 años más que Dios le dio de vida. Entonces ahí en 2 Crónicas 32, 25, lo vimos la semana pasada, dice la Biblia: mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció en su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Esos 15 años extras de vida que Dios le dio a Ezequías, se enorgulleció, se volvió arrogante. Y viene el profeta Isaías y le declara la palabra profética a Ezequías y le dice: debido a que te enalteciste, vas a ser atacado por los enemigos, o la nación, mejor dicho, va a ser atacada por los enemigos y van a ser llevados cautivos. Pero esa profecía se estaba refiriendo hasta después de la muerte de Ezequías. Y miren cuál fue la respuesta de Ezequías. En 2 de Reyes 20:19 dice: entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo: habrá al menos paz y seguridad en mis días. Es decir, a Ezequías no le importaba si a la nación le iba mal después de que él se muriera, porque esa fue la palabra de Isaías: le va a ir mal a la nación por tu pecado, le va a ir mal a Judá por tu pecado, van a ser llevados cautivos. Pero poniendo palabras chapinas, Ezequías dijo: pues a mí qué me importa,
cuando yo voy a llegar a la muerte tranquilo, feliz, entonces va a haber paz en mis días y qué me importa qué va a pasar después. Esa es una mentalidad egoísta. Esa es una mentalidad falta de amor, porque no le importaba el bienestar de la nación. Porque ante esa palabra profética, Ezequías pudo haberse humillado delante de Dios e interceder y clamar misericordia por Judá, pero no lo hizo. Al contrario, dijo: qué bueno que eso va a pasar después de que yo me muera. Va a haber paz en mis días, y lo que pase después, pues a mí qué me importa. Hermanos, esa mentalidad no la debe tener un cristiano, porque en un cristiano debe de haber misericordia, no solamente por uno mismo, sino por nuestros semejantes. Amén. Que cuando alguien está sufriendo, nosotros nos dolamos y clamemos e intercedamos por ellos. Amén. Que no seamos como en la parábola que el Señor Jesucristo contó del hombre que fue atacado camino a Jericó por unos asaltantes, y dice que pasó el levita y pasó el sacerdote y se hicieron de la vista gorra hasta que pasó el buen samaritano, ¿verdad? Esa debe ser nuestra actitud hacia los demás. No digamos, hermanos, hay problemas, por ejemplo, en la capital hay muchos problemas, hay mucha violencia. No sea usted de aquellos que digan: a mí qué me importa lo que pasa en la capital, con que estemos aquí bien, a mí qué me importa. No, hermano, debemos de clamar misericordia, debemos de orar, interceder por nuestro país, por nuestra nación. O quizá un ejemplo más local: allá por Bilbao hay muchos problemas de delincuencia, y usted diga: a mí qué me importa por allá. No, aquí, por este lado estamos bien, estamos más tranquilos. No, hermanos, no debemos ser así. Debemos tener empatía, tenemos que tener misericordia por nuestra nación. Amén. Bueno, entonces después de que Dios le concede 15 años a Ezequías, nace su hijo Manasés, el heredero del reino. De manera que Manasés no vio los primeros años de la vida de su padre, donde fue un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios, sino que Manasés fue testigo de los siguientes años de su padre, donde se volvió arrogante y vivió impíamente. Y ese es el rey que vamos a ver con la ayuda de Dios. Ahora, ¿cuál es el testimonio que Dios da, o la Biblia da, de Manasés? En el versículo 2 dice: pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Dios. Ezequías había sido un buen rey que había erradicado el culto pagano, pero ahora viene Manasés, su sucesor, su hijo, que vuelve nuevamente al paganismo. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿qué provocó que Manasés despreciara los caminos de Dios? Porque cuando Manasés tomó el trono ya no había culto pagano, o al menos oficialmente, ¿verdad? Porque debajo de agua posiblemente habían unos que todavía adoraban dioses paganos, pero cuando Manasés toma el reino, en el reino de Judá no había culto pagano. ¿Qué fue lo que provocó que Manasés despreciara los caminos de Dios? Bueno, podríamos considerar, porque la Biblia no lo dice, que su padre Ezequías, y en Segunda de Reyes nos dice que su madre se llamaba Epsiba. Posiblemente sus padres no se ocuparon de instruirlo en los caminos de Dios, no se ocuparon en instruirlo en el temor de Dios. Lo dejaron ahí, que haga el patojo lo que quiera. Y la Biblia dice en Proverbios 22:6: instruye al niño en su camino, para que cuando fuere viejo no se aparte de él, ¿verdad? No sembraron la semilla del temor de Dios, sino que dejaron el patojo, que haga lo que quiera, que haga, si quiere ir a la iglesia que vaya, y si no, que se quede viendo tele, ¿verdad? Cualquier parecido es simple coincidencia, hermanos. Pero también se puede considerar que Manasés comenzó a reinar ¿a qué edad? Ahí lo dice la Biblia.
12 años de edad, imagínense, iniciando la adolescencia. Y por su corta edad fue influenciado negativamente por consejeros que no aprobaron las reformas de Ezequías. Es decir, cuando Ezequías erradicó el culto pagano, hubieron personas que no estuvieron de acuerdo que erradicara el culto pagano, ¿verdad? Y entre ellos pudo haber consejeros que ahora son consejeros de su hijo Manasés. Y estos malos consejeros influenciaron a Manasés y dijeron: mira, Manasés, tenés que congraciarte con el pueblo. Ellos les gustaba tener sus ídolos, les gustaba adorar a otros dioses, les gustaba que en el templo de Jehová pusieras ídolos, y tenés que congraciarte con el pueblo. Entonces es muy posible que Manasés fuera influenciado negativamente por estos malos consejeros. Ahora, esto nos da a entender, hermanos, que cuando Ezequías hizo las reformas de erradicar el culto pagano, pues hubieron mucha gente del pueblo que no estuvo de acuerdo, y tuvieron que aceptarlo porque Ezequías era el rey, era el que mandaba, pero ellos en su corazón no quisieron volverse a Jehová. Ellos estaban todavía con los ídolos paganos. Y es ahí, hermanos, donde falla a veces la religión de querer imponerse en la gente. Cuando fue conquistada nuestra tierra, América, o al menos la parte donde se habla español, pues vinieron los españoles y trajeron la religión aquí a América, pero vinieron a imponer la religión, ¿verdad? Decían: si no te volvés católico, pues te matamos. Entonces, basta, bueno, me vuelvo católico, pero se volvían católicos de diente a labio, no de corazón. No entregaban su corazón a Cristo. Y es por eso, hermanos, que muchas comunidades mayas pues mezclan el catolicismo, ¿verdad?, con ritos de hechicería y todo eso, porque no hay una conversión genuina. Nosotros no podemos imponerle a nadie que entregue su corazón a Cristo. No podemos. Eso tiene que ser algo voluntario. Eso tiene que ser una revelación que cada persona reciba de parte de Dios, de que es pecador y que necesita de Cristo. Una conversión genuina. Por eso es importante que los padres tengan la sabiduría de instruir a sus hijos en los caminos del Señor sin imponérselos, sino que ellos vayan entendiendo la necesidad de salvación, y que ellos voluntariamente y que ellos espontáneamente decidan entregarle su corazón a Cristo. Y no que el padre diga: si no pasas al frente y aceptas, te voy a coscorronear. Eso no, porque lo van a hacer por la amenaza, pero no lo van a hacer por corazón, ¿verdad? No lo van a hacer de corazón. Entonces eso es lo que pasó con Manasés. Él pues erradicó el culto pagano, pero mucha gente no estuvo de acuerdo. Entonces Ezequías, cuando Ezequías lo hizo, ahora Manasés, que es rey, vino a ser, escúcheme bien, vino a ser el peor rey de Judá. Fue el peor, y como dijo alguien por ahí, fue el más peor. Vamos a leer del versículo 3 al 7, Segunda Crónicas 33, versículo 3 al 7. Y no nos vamos a detener mucho a detallar lo que ahí dice, solo lo vamos a leer para que tengamos idea de lo que hizo Manasés. Dice el versículo 3: porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales e hizo imágenes de acera. Ahí me detengo un poco. Los altares a los Baales y las imágenes a acera era la religión de Jezabel. ¿Se recuerdan? Jezabel, la esposa de Acab en Samaria. Y adoró a todo el ejército de los cielos y le rindió culto. Versículo 4: edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares en todo el ejército, a todo el ejército de los cielos, en los dos atrios de la casa de Jehová, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinón.
y observaba los tiempos. El versículo 6 dice: y pasó sus hijos por fuego en el valle de los hijos de Hinón. Esa también fue otra religión pagana, de que sacrificaban sus hijos al dios Moloc, el dios de los sidonios. El versículo 7, el versículo 6: y pasó sus hijos por el fuego en el valle de los hijos de Hinón, y observaba los tiempos, el horóscopo, ¿verdad? Miraba en agüeros, adivinación, era dado adivinaciones y consultaba a divinos y encantadores, brujos. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Versículo 7: además de esto puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí, sobre todas las tribus de Israel pondré mi nombre para siempre. Entonces Manasés se tiró por completo a rechazar a Dios y abrazar la satanería. Amén. Baal, Ashera, Baal y Ashera, la religión de Acab y Jezabel, que se recuerdan, hermanos, que comentamos que el sistema de adoración de Baal y Ashera era la prostitución, el homosexualismo. Amén. Ese era el sistema de adoración de Ashera, y por eso les gustaba a estos sinvergüenzas. El dios Moloc, que a los bebés los ofrecían en sacrificio, prendían fuego al dios Moloc hasta que se estuviera muy caliente, y el dios Moloc estaba con los brazos extendidos, y así en los brazos de piedra caliente del rey ponían al bebé, de modo que moría quemado, ¿verdad? Y mientras hacían eso estaban sonando instrumentos fuertes para que no se escuchara los gritos de dolor del bebé. También, hermanos, dice la Biblia que él puso ídolos en la casa de Dios, el ejército de los cielos. Profanó la casa de Dios, practicó la hechicería, practicó el espiritismo, practicó la adivinación, todo lo que es la brujería. Y el libro de los Reyes, en Segunda de Reyes capítulo 21, dice ahí en el libro de los Reyes que Manasés hizo más mal que los paganos que habitaban antes en Canaán. Imagínense, hermano. O sea que Manasés fue aún más pagano que los paganos. Conociendo él la verdad. Ahora, ¿qué hizo Manasés? Le abrió la puerta a los demonios, ¿verdad? Le abrió la puerta a Satanás. ¿Y qué pasa cuando se le abre la puerta a Satanás? No se puede esperar más que violencia y maldad. Y leamos el versículo 9. Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Manasés cometió mucha injusticia, oprimió al pueblo, hubieron asesinatos, se robaban propiedades, se robaba al pobre, a la viuda, no se ayudaba. Había una desgracia a la nación, una violencia tremenda. Y se cree, hermanos, porque la Biblia no lo detalla, pero en algunos historiadores de esa época que no son de la Biblia, se cree que Manasés fue el que asesinó al profeta Isaías, aserrándolo por la mitad. Por eso en Hebreos 11 dice que algunos murieron aserrados, ¿verdad? Y ahí se estaba refiriendo al profeta Isaías. Murió aserrado, partiéndolo por la mitad. Manasés no tuvo temor de Dios, y todo lo que se siembra. ¿Se recuerda usted lo que dice Gálatas 6:7? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.
Manasés estaba sembrando maldad, estaba sembrando violencia, injusticia, desenfreno, pecado. ¿Qué iba a cosechar, hermanos? ¿Qué iba a cosechar? Uno no puede tener un terreno, pretender sembrar limones y esperar a que produzca naranjas, ¿verdad, hermano? Ni porque usted se ponga a orar y que se ponga a ungir cada mata, no, hermano. Si sembró limones, va a cosechar limones, ¿no? Si siembra espinas, ¿qué va a cosechar? Espinas, pues. No puede usted esperar que las espinas produzcan piñas o papas o jocotes, no sé. Lo que se siembra, se cosecha. Y Manasés le dio rienda suelta a la maldad, le dio rienda suelta al pecado, le dio rienda suelta a la injusticia, a la idolatría. Tanto así que la Biblia dice que Manasés fue más idólatra que los paganos que habitaban en Canaán, a los cuales Dios había expulsado por su pecado. Dios, que es justo y misericordioso, envía profetas para advertir. Versículo 10: y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos, ¿qué dice? No escucharon. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos, ¿qué? No escucharon. Cualquier parecido a la realidad es simple coincidencia, hermanos. Porque ahora se predica a la gente y no quieren nada con Dios. Hoy en día se predica más que en el tiempo de Manasés. Hoy en día se anuncia más el mensaje de salvación que en aquella época. No hay excusa. Pero la gente no quiere volverse a Dios. No quiere. Y eso es lo que pasaba. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Durante el reinado de Manasés ejercieron el ministerio profético Isaías y Nahum en Judá. Pero Nahum dirigió más su ministerio profético en contra de Asiria, que era el imperio que estaba oprimiendo en esa época, en esa región. Asiria fue el que llevó cautivo al reino del norte, a Samaria, a Israel del norte. Fue Asiria, y Nahum enfocó su ministerio profético contra Asiria y su capital Nínive, que muchos años antes fue Jonás que había ido a predicar a Nínive, y en esa ocasión sí se convirtieron, pero en esta ocasión no. De manera que los profetas predicaban un mensaje de volverse a Jehová, ¿verdad? De volverse a Dios. Usted puede leer, por ejemplo, en Isaías 1:16, y es muy conocido. Isaías 1:16, 17 y 18: lavaos, limpiaos, dice la Biblia, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y el 18, que es muy conocido: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y ese era el mensaje, ¿verdad? Vuélvanse a Dios, arrepiéntanse de sus pecados, dejen de hacer lo malo, denle la espalda a la injusticia, vuélvanse a Jehová. Yo les doy la oportunidad, dice el Señor, vengan, estemos a cuentas, resolvamos nuestras diferencias. Si sus pecados son como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Esa es la oportunidad que Dios le da al ser humano. Dice la Biblia: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Mas ellos no escucharon, mas ellos no quisieron volverse a Dios, por lo cual vino la corrección. Versículo 11: por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios,
los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Estos son los mismos asirios que fueron avergonzados en el tiempo, en el reinado de Ezequías, y ahora vuelven nuevamente. Se recuerdan que los asirios habían llegado a amenazar a Jerusalén y hablaron contra Jehová, retaron a Jehová, y en una sola noche, dice la Biblia, el ángel de Jehová mató a 185,000 soldados asirios y fueron avergonzados. Ahora vuelven otra vez los asirios en la época de Manasés, pero esta vez sí logran conquistar a Jerusalén. Toman cautivo a Manasés, lo encadenan y se lo llevan a Babilonia. Ahora, esto, hermanos, supondría ya el fin del reino de Judá, así como le pasó al reino norte de Israel. Esto se supondría que sería ya el fin, ya no hay esperanza para Judá. Pero Dios no había terminado con su pueblo. Amén. Dios no había terminado con ellos. Los asirios conquistaron Samaria, la capital del reino del norte de Israel. La conquistaron y ya no pudieron volver nuevamente a su tierra hasta el día de hoy. Y eso mismo le había pasado a Judá. Pero Dios aún tenía planes para su pueblo. Miren, hermano, las malas decisiones, la rebeldía, la dureza de corazón tienen sus consecuencias. El rebelarse contra Dios tiene sus consecuencias. El darle la espalda a Dios tiene sus consecuencias. Manasés indujo al pueblo al paganismo. Sí, es cierto, Manasés indujo al pueblo en paganismo, pero tampoco en Judá hubieron hombres o mujeres que se levantaran en protesta en contra de lo que Manasés estaba haciendo. ¿Por qué? Porque ellos se deleitaban en hacerlo también. Ellos también se deleitaban en hacerlo. No hubo quien se levantara y dijera: Manasés, ¿por qué estás haciendo esto si nosotros somos el pueblo de Dios? No, ellos estuvieron de acuerdo. Ellos participaban en los pecados también porque les deleitaba. De manera, hermanos, que tanto Manasés como el pueblo debieron caer en la más profunda desgracia para reconocer que Dios merece respeto, que con Dios no se juega, que Dios no es igual a nosotros. No podemos tratarle tú a Dios. Y cayeron en la peor desgracia. Leamos versículos 12 y 13. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. ¿Acaso no es misericordioso Dios, hermanos? Porque mire, ustedes se recuerdan que hicieron una vez una película que, ¿cómo se llamaba esa película? Creo que El Todopoderoso o algo así, en que se supone que Dios le permitía a un ser humano tener los poderes que él tenía. Y cuando ese ser humano supuestamente tuvo los poderes de Dios, los utilizó para su propio beneficio, ¿verdad? Lo utilizó para su propio beneficio. Los utilizó egoístamente. Entre los chistes que salía ahí, ¿verdad? Que él estaba con ¿alguien de ustedes vieron esa película? Sí, ¿verdad? Él estaba tomándose una sopa y la partió en dos, así como Moisés partió el mar. Pero aunque es una comedia, hermanos,
realmente demuestra el egocentrismo del ser humano. Porque si nosotros hubiéramos sido Dios con lo que hizo Manasés, nosotros lo hubiéramos machucado como cuando machucamos una cucaracha. No hubiéramos tenido misericordia. Ah, no, Manasés, si vos me diste la espalda, vos te fuiste con Baal y Ashera, vos adoraste a Moloc, y entonces ahora vas a saber quién soy yo. Pero Dios no es así, hermano. Él no es rencoroso. Él no es como nosotros. Él es un Dios de misericordias. Y la misericordia de Dios es incomprensible, hermanos, porque Manasés fue golpeado donde más le dolía. ¿Y dónde más le dolía a Manasés? En su orgullo. Lo humillaron, lo trataron como un esclavo, siendo el rey. Lo trataron como un esclavo. Pero cuando él clamó a Dios, y dice la Biblia, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y cuando Manasés clamó a Dios y se humilló delante de él, entonces Dios escuchó. Porque el corazón contrito y humillado Dios no despreciará. Él no va a despreciar a un corazón contrito y humillado. Escuchó el clamor de Manasés y respondió. Lo rescató del cautiverio, lo hizo retornar a Jerusalén, y no solamente eso, sino que lo restituyó en su reino. Imagínense, hermanos. Yo no sé si usted comprende esa misericordia grande que tuvo con este sinvergüenza Dios. Quizá, hermanos, si nosotros hubiéramos estado ahí, hubiéramos dicho: no se lo merece, Manasés no se merece eso. Está bien que lo hubiera sacado de la cárcel, pero lo hubiera puesto ahí como un empleado del reino, no lo hubiera puesto otra vez como rey. Pero sabe una cosa, hermanos, ninguno de nosotros merece nada de Dios. Ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros merece el amor y la misericordia de Dios. Nadie de nosotros puede jactarse y decirle: yo me merezco que Dios me ame. No, hermanos, no lo merecemos. Y cuando nosotros entendemos eso, nos vamos a librar de muchos dolores. Porque entonces le vamos a bajar unas rayitas a nuestro orgullo. Porque sabe, cuando nosotros sufrimos una injusticia, cuando alguien nos hace algo injustamente, ¿qué es lo que decimos? ¿Por qué me pasa eso a mí? Yo no me lo merezco, dice uno, ¿verdad? Lo que usted debe entender, hermanos, es que nosotros nos merecíamos eso y más, mas Dios tuvo misericordia de nosotros. Manasés aprendió la lección y de aquí en adelante tuvo temor de Dios. Veamos el versículo 14, 15 y 16. Después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David al occidente de Gihón, en el valle a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel, y elevó el muro muy alto y puso capitanes del ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová. Este ídolo de la casa de Jehová que habla aquí, hermanos, se hizo una estatua de él mismo. Él se hizo pasar por Dios también y puso esa estatua en la casa de Dios, y esta fue la que quitó. Y quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrenda de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviese a Jehová, Dios de Israel. De manera, hermanos, que Manasés en los últimos tiempos de su reinado procuró hacer lo bueno delante de los ojos de Jehová. Aprendió su lección. Y esto es muy interesante que usted y yo lo consideremos hoy en día, hermanos. Alejarse de Dios no trae buenas consecuencias.
Y entonces, hermanos, ahí viene, si somos hijos, ¿verdad? Si somos hijos, ahí viene la vara de corrección de Dios, ¿verdad? Porque Dios al hijo que ama, a ese hijo que disciplina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos hijos. Si no fuéramos hijos, entonces Dios no nos disciplina. Entonces viene la vara de corrección de Dios y un par de nalgaditas. Pero usted sabe cuáles son las nalgaditas de Dios, ¿verdad? Y entonces tenemos que venir ahí, como decía el Chavo del 8, como el perro arrepentido, con el rabo entre las piernas. ¿Qué más? Con el hocico para, no, hermano. Pero si somos hijos, entonces Dios nos va a corregir, ¿verdad? Dios nos va a corregir. Como decía uno de mis pastores, con un leñazo en la nuca bien puesto. Así vamos a venir, porque somos hijos. Y eso le pasó a Manasés. Manasés era hijo y Dios lo corrigió y le dio en donde más dolía. Y ahí venía Manasés como el perro arrepentido. Reconoció que con Dios no se juega. Esperamos, hermanos, que nosotros aprendamos la lección antes que la suframos en carne propia. Esperamos que nosotros nos humillemos delante de Dios y reconozcamos que Él es Dios sin que sea necesario pasar por la vara de corrección. Porque esa vara de corrección duele, hermanos. Porque esa vara de corrección nos va a pegar donde más nos duele. Ahí donde más nos duele, ahí nos va a pegar. Pero hay otro detallito que quisiera que consideráramos, y está en el versículo 17. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacían para Jehová su Dios. Volvámoslo a leer, hermano, y por favor medite un momentito en lo que está leyendo. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. Y como que sí, pero lo estoy haciendo para Dios. Para que entendamos un poco, hermanos, escúcheme por favor. El único lugar de adoración en esa época, el único lugar de adoración era el templo en Jerusalén. Amén. ¿Estamos claros ahí? Dios había determinado que se construía un templo, primero un tabernáculo, después un templo. Había determinado que se construía un templo y el único lugar donde se llevaban los sacrificios en aquella época era el templo en Jerusalén. No había autorizado ningún otro lugar más. Y esa era la ley de Dios. Amén. De manera que cuando dice la Biblia que el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, en las religiones paganas se buscaban los cerros, se buscaban los árboles frondosos y ahí se ofrecían sacrificios a los dioses paganos, ¿verdad? Ahí se ofrecían los sacrificios a los dioses paganos. Entonces estaba sucediendo esto, lo que se llama sincretismo religioso. Diga conmigo, sincretismo religioso. Otra vez, sincretismo religioso. ¿Qué es el sincretismo religioso? Mezclar religiones paganas con la adoración a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué estaban haciendo estos judíos que antes practicaban religión pagana? Ellos seguían ofreciendo sacrificios en lugares altos, en cerros, ¿verdad? Por eso, si usted se da cuenta, a los brujos les gusta mucho ir a hacer sus trabajos a los cerros, ¿verdad? Los brujos buscan cerros, lugares altos. Entonces ellos estaban acostumbrados a ir a ofrecer adoración a los dioses paganos a los lugares altos. Pero ahora viene el rey Manasés y dice, manda a Judá que sirviesen a Jehová Dios de Israel. Entonces dicen, bueno, el rey ya no quiere que adoremos dioses paganos, pues vamos a seguir adorando en los lugares altos, pero ahora va a ser sacrificio a Jehová. ¿Cómo ve usted esa acción? ¿Buena o mala? Bueno, antes le ofrecía yo al dios pagano,
pero ahora se lo estoy ofreciendo a Jehová. ¿Cómo ve usted esa acción? ¿Correcta o incorrecta? Algunos dicen correcto, otros dicen incorrecto. La verdad, hermanos, que es algo incorrecto, porque Dios ya había establecido cómo se debía hacer la adoración. ¿Me está escuchando? Y no había manera de que alguien viniera y dijera: yo no lo quiero hacer así, sino lo quiero hacer así. Eso se llama rebeldía. Dios está diciendo: háganlo de esta manera. Ah, no, yo no lo quiero hacer así, yo lo quiero hacer así. ¿Y por qué? Porque así me gusta a mí, porque así lo siento. Eso se llama rebeldía. Necio. Dios había dicho: no se van a ofrecer sacrificios en otro lugar que no sea el templo en Jerusalén. Y venían estos sinvergüenzas e iban a los lugares altos como los brujos a ofrecer sacrificios supuestamente a Jehová. Miren, hermanos, eso sucede mucho hoy en día. Eso sucede mucho hoy en día. Hay personas que no quieren hacer las cosas como Dios. Por ejemplo, yo creo que es un ejemplo bastante común. Hay mucha gente que se dice ser cristiana pero no se congrega, ¿verdad? ¿Conoce usted alguno, verdad? Y entonces la vez pasada platicábamos con una hermana que, no de aquí sino que de otra iglesia, una hermana que antes era cristiana y decía: no, pero yo oro en mi casa, dice. Y yo soy más cristiana que muchos que van a la iglesia, dice. Entonces se justifican, están haciendo las cosas a su manera. Están haciendo las cosas a su manera, no como Dios las ha establecido. Y piensan que están haciendo las cosas bien. Eso se llama rebeldía. Eso se llama rebeldía. Hermano, en todo el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, en la ley de Dios, Dios se manifiesta como un Dios de orden, en un Dios de disciplina. Y en 1 Corintios capítulo número 12 y capítulo número 14, también Dios se revela como un Dios de orden. Amén. Y dice: Dios es un Dios de orden, no de confusión. Porque dice: deben hacerse las cosas en orden, dice el apóstol Pablo. Y por eso hay reglas. Y por eso, hermanos, hay gente que preside, hay líderes, hay pastores que presiden. Y no podemos nosotros decir: no, yo lo voy a hacer así a mi manera porque yo así lo siento. Eso es rebeldía. Eso es rebeldía. Ah, no, pero yo oro. Pues puede usted orar mucho. Cuando llegue allá delante del Señor, le va a decir: Señor, Señor, y va a decir: no te conozco, Señor, pero si en tu nombre profeticé, pero si en tu nombre hablé nuevas lenguas, pero si en tu nombre eché fuera demonios. Y el Señor le va a decir: apártate aquí, yo no te conozco. ¿Por qué? Porque no respetan el orden de Dios. Hay que tener temor de Dios, hermanos. Hoy en día estamos viviendo la época del sentimiento. Lo que yo siento, dice. Lo que yo siento. Hay hombres que se dicen que se sienten mujeres, ¿verdad? Entonces fue Dios que se equivocó, porque soy una mujer metida en el cuerpo de un hombre, dice. Hermanos, se está llegando a la aberración que hay gente que se siente animal. Y hay un hombre muy famoso, no me acuerdo cómo se llama, allá en Inglaterra, que se siente que es un chucho, un perro dálmata, y se mandó a hacer orejas de perro. Usted lo puede buscar ahí en las redes, hermano. Estamos viviendo una época en que lo que se siente es lo que vale, ¿verdad? No, hermano. Cuando usted mira al pueblo de Israel, Dios dijo: las tribus se van a organizar así, la tribu de Judá aquí, la tribu de Simeón aquí, la tribu de Neftalí aquí, la tribu de Isaacar aquí, y ahí se tienen que quedar. Y si venía algún sinvergüenza: ay, no, yo siento que mejor me pongo allá siento yo. No, Dios estableció que aquí te vas a quedar, te guste o no te guste, lo sintas o no lo sintas, aquí te vas a quedar, porque aquí dice Dios.
Hermano, se quiere bautizar. Ay, no, porque no lo siento, dice. Hermanos, si eso no es sentirlo, de obedecerlo. Hermano, va a participar de la Santa Cena. Ay, no, porque no lo siento, dice. Si este es un mandato, es una orden. ¿Y qué es lo que siente su rochoy, hermano? Disculpe. Mi rochoy siente irse a la playa a quemarse un poco. No, hermano, no lo que nosotros sintamos, hay un orden, hay que se quede respetar. Y eso es lo que pasaba con esta gente. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacían para Jehová. Ellos decían que ofrecían sacrificios a Dios, pero su corazón estaba pensando en los ídolos, ¿verdad? Por eso, hermano, mire, yo no soy muy partícipe de eso que hacen muchos hermanos, que vamos a ir a orar al cerro por allá. No, hermano, hace unos meses atrás platicaba yo con unos pastores, porque quizá ustedes han escuchado, allá en Shela está el famoso Cerro Quemado, creo que es, y que muchos cristianos van a orar al cerro y que se hacen cultos allá, que va a llegar el conjunto no sé qué al Cerro Quemado. Pero esos pastores me contaban que ahora en ese lugar, cuando llegan en el camino, le preguntan: ¿y usted dónde va? ¿Con los evangélicos o con los brujos?, le preguntan. Yo voy con los evangélicos, dijeron los pastores. Entonces siga usted para acá, este camino es para los brujos, al mismo cerro. Y cuando el pastor con su esposa iban agarraditos de la mano ahí, supuestamente a orar, sale una señora profetizándole: ay, sinvergüenza, venís con tu amante mientras tu mujer allá en la casa. Y él con su esposa, hermano, no era su amante, era su esposa. Por eso, mire, hermano, usted quiere entrar a un tiempo de comunión con Dios, enciérrese en su cuarto y ore. O véngase aquí a la iglesia. Dígale: pastor mío, quiero llegar el viernes y voy a estar en ayuno. Pues está bien, que le abran la puerta y que pueda estar, hermano. No hay ningún problema. No tiene que buscar lugares altos. Amén. Bueno, vamos concluyendo ya. Manasés le dio rienda suelta al pecado y a la maldad. Hizo cosas detestables delante de los ojos de Dios, por lo cual lo que sembró lo cosechó. Dice Job 4:8 en la Nueva Traducción Viviente: la experiencia dice que los que siembran problemas y cultivan el mal, eso cosecharán. Así dijo Job. La experiencia ahí está. La experiencia me dice que los que siembran problemas y cultivan el mal, eso cosecharán. Amén. No hay bien fuera de Dios. No hay bien fuera de Dios, iglesia. Si alguien dice: no, yo estoy bien sin buscarle a Dios. No hay bien fuera de Dios. Aparentemente gozan una vida buena, deleites, placeres, y la gente perversa se sale con la suya, ¿verdad? Y nosotros: ay, cómo no le cae un rayo a este sinvergüenza, ojalá se muriera. No, y se salen con la suya, pero su destino está marcado. Nadie se escapa del juicio de Dios. Nadie puede escaparse de la justicia terrenal, pero no la de Dios. Pero si por alguna razón, hermano, hemos caído en la desgracia por nuestra propia maldad, aún ahí en el foso cenagoso, ahí podemos clamar a Dios, y ahí el Señor nos va a escuchar, si nosotros le clamamos de corazón, con sinceridad. El Salmo 103, versículos 3 y 4 dice: Él es el que perdona todas tus iniquidades, Él es el que sana todas tus dolencias. Que usted estuviera aprovechando ahorita para... Espéreme, hombre. Sigamos en el 4. Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Amén. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé.
Él es un Dios de oportunidades, hermanos. Él no nos anda viendo si nosotros somos gorditos, flaquitos, blanquitos, morenitos, colochos, quispinudos. No importa, hermano. Él no anda viendo nuestra apariencia. ¿Sabe lo que Él mira? Mire para acá, le voy a decir. ¿Qué es lo que mira Dios de mí? Su sinceridad. Su sinceridad. Su honestidad. Porque a Dios no lo podemos engañar. Usted al juez puede llegar con su lágrima de cocodrilo y decir: ay, estoy en desgracia, juez, tenga misericordia. Pero a Dios no, porque Dios mira el corazón. Ahora, para Manasés, el ser humillado fue una gran bendición, porque lo hizo recapacitar y volverse a Dios, ¿verdad? Y es ahí donde cobra sentido Romanos 8:28. Los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. A veces las desgracias, hermanos, los problemas, las dificultades nos hacen afinar más nuestro sentir a Dios, nos acerca más a Dios. Como dice en Jeremías a Israel: la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. ¿Y qué es el desierto, hermanos? La angustia, los problemas, porque ahí podemos tener más sensibilidad hacia Dios. Así de que, hermano, si en algún momento se ha apartado de Dios y ha sufrido una desgracia, es una oportunidad para que usted pueda clamar a Dios y volverse a Él. Amén. Para que usted pueda encontrarse nuevamente con su Dios. 7 veces cae el justo, dice la Biblia, y se vuelve a levantar, ¿verdad? Él no dejará caído al justo. Y si nosotros somos hijos, hermanos, ahí en la desgracia, Dios va a sacar su vara de corrección, nos va a corregir porque nos ama. Amén. ¿Acaso no tenemos un Dios bueno? Amén. Póngase de pie, pues, vamos a darle gracias al Señor. Póngase de pie, iglesia.